Entonces, ya sabemos la fórmula de la presión, que es gasto cardíaco por resistencia periférica, y tenemos que saber que existen dos presiones durante el ciclo cardíaco. Existe la presión sistólica, que es esta, la más alta que podemos decir, 120, y tenemos la presión diastólica, que es más o menos 80 la ideal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se mide la presión sistólica? Como sabemos, una vez que se llenan los ventrículos, se produce la contracción, la sístole, y la sangre es expulsada hacia la aorta. Esta sangre sale a una presión y a una velocidad y golpea las paredes de la aorta, de la arteria aorta. Y esto genera una onda de presión que la conocemos como presión sistólica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la presión sistólica? Es cuando la sangre sale a una velocidad y a una presión y golpea las paredes de la aorta. Luego, como ustedes saben, primeramente la aorta se distiende, luego se contrae y la sangre retrocede hacia el ventrículo izquierdo, cerrando las válvulas aórticas. ¿Ya? Y la sangre retrocede nuevamente hacia los ventrículos. ¿Ya? Durante esto se genera la presión diastólica. ¿Ya? Entonces podemos decir que es la sangre que se encuentra, según los conceptos de Guyton, que es la sangre que se encuentra en los capilares y no genera ningún tipo de presión a nivel de los ventrículos. A eso llamaríamos presión diastólica. Dígame. La presión sistólica entonces sería lo mismo que la presión aórtica. La presión sistólica, claro, la presión sistólica cuando se genera la sístole, ¿ya? Golpea las paredes de la aorta, y eso te va a generar la presión aórtica, ¿ya? Pero la presión que vos tomas con el tensiómetro lo tomas a nivel de la arteria humeral, ¿ya? Y esa es la transmisión de la presión que se hace a nivel de la aorta, ¿ya? Entonces, tenemos una presión sistólica y tenemos una presión diastólica. Disculpe, ¿se considera hipertensión, digamos, que la presión sistólica es de 182 y la presión diastólica es de 84? 182, 84, ¿no? Sería una presión arterial normal. Después vamos a ver qué es hipertensión. No, 184, no es hipertensión. 180 y algo así. Claro, 184 me dices. No, perdón, 164. 164. No se nos sabe. Pero está con la persona. No, pero digamos, cuando se está arriba de 140 ya se considera hipertensión. No importa la diastólica en ese caso. ¿No importa qué? La diastólica. Porque la diastólica está técnicamente en el rango normal. No, pero está con una hipertensión sistólica. Ah. Es hipertensión. Pero esto hay, por ejemplo, en las personas mayores, por ejemplo, personas de 60, 70 años, ellos manejan más o menos presiones 140, 150, y se lo puede considerar normal. ¿Por qué? Porque las paredes de la arteria aorta ya están rígidas, ya no tiene esa sensibilidad, por lo tanto no puede producir hipertensión. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que hay una presión sistólica y hay una presión diastólica. Ahora, ¿qué factores intervienen en la presión arterial? En la presión sistólica interviene el volumen, la velocidad y el estado de distensibilidad de la pared aórtica. Entonces, ¿qué voy a decir con esto?
sangre sale del ventrículo izquierdo, un gran volumen, gran velocidad, y el estado y la pared aórtica se encuentra distendida, entonces esta me va a subir la presión sistólica en una manera reducida. ¿Ya? En cambio, si sale en gran volumen, gran velocidad, y la pared de la aorta es rígida, entonces la presión sistólica se va a elevar considerablemente. Entonces, estos serían los factores por lo cual la presión sistólica subiría el volumen, la velocidad y el estado de intensidad de la pared aórtica. Ahora, ¿de qué depende la presión diastólica? Depende también del valor de la presión sistólica, depende de la resistencia vascular periférica y depende de la frecuencia cardíaca. Entonces, dicho todo esto, nosotros tenemos que saber si queremos bajar la presión diastólica, tenemos que bajar la presión sistólica, tenemos que disminuir la resistencia vascular periférica que está dada por las arteriolas, y igualmente tenemos que disminuir la frecuencia cardíaca. De esta manera, disminuiríamos la presión diastólica. Ahora, ¿cómo se puede obtener la presión arterial según la edad? Esto para las personas menores de 50 años. Por ejemplo, si tiene usted 40 años, le suma una constante que es 100. Entonces, 40 más 100 sería 140. Entonces, más o menos, se puede considerar que una persona normal sería una persona de 40 años, 140 milímetros de mercurio. Y para sacar la diastólica, esta presión sistólica se divide entre 2, entonces lo dividiría 140 entre 2 sería 70 y se le suma una constante entre 10 a 20. Entonces 70 le sumaría 10 y le daría 80. Entonces ahí tendría que una persona de 40 años tiene una presión sistólica de 140 y una presión diastólica de 80. Bueno, esto más o menos se hace para calcular la presión según la edad, pero considerando siempre que sean menores de 50 años. Ahora, aquí tenemos lo que es la presión diferencial o la presión de pulso. ¿Cómo se obtiene? Tengo aquí mi presión sistólica de 120, presión diastólica de 80. Entonces tengo que hacer la diferencia entre 120 y 80. Entonces, 120 le resto 40 y me daría 40 milímetros de mercurio. Entonces, estos 40 se considera la presión diferencial. Ahora tenemos dos tipos de presión diferencial. Tenemos la presión diferencial divergente, que es cuando la presión diastólica se aleja demasiado de la presión sistólica. Por ejemplo, aquí tenemos una presión diastólica de 40. Entonces tenemos que hacer una presión diferencial divergente. La presión diferencial divergente será, por ejemplo, cuando hay personas que sufren de insuficiencia aórtica. ¿Ya? Hay una serie de enfermedades que te producen la insuficiencia aórtica.
por ejemplo, la fiebre reumática. ¿Qué pasa aquí? Entonces, se produce la contracción del ventrículo, la sístole, sale la sangre, golpea las paredes de la arteria, se produce la presión sistólica y luego retorna la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Pero como hay una insuficiencia de la válvula aórtica, la sangre sigue entrando hacia el ventrículo izquierdo. Y esto genera que disminuya aún más la presión diastólica y nos daría una presión diferencial divergente. Ahora también hay una presión diferencial convergente, que es cuando la presión diastólica se acerca más hacia la presión sistólica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 120, 100. Esto sería una presión diferencial convergente. Entonces ya tienen los dos tipos de presión diferencial. ¿Cuándo se acerca más la diastólica a la sistólica? Ejemplo, como tienes aquí, 125. ¿Ya? Y la divergente, la diastólica, se aleja de la sistólica. Eso sería la divergencia. Ejemplo, insuficiencia aórtica. Eso, digamos, de la presión diferencial convergente, en ese caso, ¿se puede considerar hipertensión diastólica? Hipertensión. Sí, porque A esto a partir de 90. sería la hipertensión, porque lo normal de la diastólica es hasta 90. ¿Ya? Después, vos te estás adelantando, ya cambiamos. Hipertensión. Hay más o menos modelos, rangos, hay tablas. Hipertensión leve, moderada, severa. ¿Ya? Y si hay una hipertensión diastólica, esta es la más peligrosa y lo que más nosotros tenemos que cuidar. ¿La presión diastólica es más peligrosa? ¿Perdón? ¿Qué dijo, perdón? Cuando hay hipertensión diastólica, ¿ya? Generalmente vienen juntas. Nunca yo he visto que haya hipertensión, o sea, la sistólica esté normal y la diastólica esté aumentada. ¿Por qué? Porque la presión diastólica depende también de la presión sistólica. ¿Ya? Ahora, los médicos tomamos muy en cuenta la presión arterial media. ¿Por qué? Lo que vimos en quirófano. Esta presión arterial media es muy importante porque hay la presión con la cual la sangre está llegando a los órganos y llega correctamente a las células de todos los tejidos. Por ejemplo, yo sé que una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio me está asegurando la irrigación de los riñones. O sea, hay una correcta irrigación de los riñones. Por ejemplo, una presión arterial media entre 70 a 90 milímetros de mercurio me está asegurando una correcta irrigación de las neuronas. Entonces, por eso nosotros siempre estamos sacando la presión arterial media. Por ejemplo, ¿cómo es la fórmula? Es presión diastólica más presión sistólica menos presión diastólica dividido 3. Entonces, si usted hace 120-80, por ejemplo, tengo la presión diastólica de 80 más 120 menos 80 dividido 3. Entonces, esto le va a dar 80 más 13. O sea, todo esto 120 menos 80 dividido 3 es 3. Entonces, 80 más 13 es 93. Esta sería la presión arterial media de 120-80. Serían 93 milímetros de mercurio. Y se considera una presión arterial normal entre 75 a 105 milímetros de mercurio.
¿Ya? Entonces ya sabemos lo que es la presión arterial media. Doc, ¿por qué se suma primero la presión diastólica y luego se la vuelve a restar? No, no, es diferente operación. El 80 está fuera. Ah, está claro. ¿Cómo? No, ok. Esta es la fórmula para sacar la presión, o sea, presión diastólica más el tercio de la presión sistólica menos el Antes del tercio de más, la presión porque después del diastólica. más. Entonces, Claro. esta es la fórmula por la cual se saca la presión arterial media. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Igualmente, aquí hay otra 80 fórmula más la división. para sacar la presión arterial media, que sería presión sistólica más 2, la suma de dos presiones diastólicas dividido 3. Igualmente me va a dar este resultado de 93. Entonces, si en la práctica yo pongo las presiones del paciente, póngale 130-80, usted mediante esta fórmula me tiene que sacar la presión arterial media. Y dependiendo de qué presión nosotros tengamos en la presión sistólica y diastólica, vamos a tener una determinada presión arterial media. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar la presión arterial? Voy a determinar mediante el esfigmomanómetro o tensiómetro, que son de dos tipos. Tenemos a los tensiómetros de mercurio y a los tensiómetros neumáticos o de perita, también lo dice algunos libros. Entonces, estos serían los dos tipos de tensiómetros por los cuales podemos tomar la presión arterial. Y los últimos que tenemos ahora son los tensiómetros electrónicos. Para mí, los más fidedignos son los de mercurio. ¿Cómo tengo que tomar la presión arterial? ¿Cuál sería la manera de correcta? De aquí la que tiene a la izquierda o la que tiene a la derecha. ¿Cuál sería la forma correcta? No, la izquierda. No. Derecha, si lo ponemos Es así. que en la. O sea, la derecha. Ajá. Es que en la. No pone. Izquierda de la pantalla. No pone. Izquierda de la oso. pantalla. Ahí no está poniendo. Que lo sabe cómo hace, tomando el pulso. Ah. Entonces, ¿Cuándo nos aquí, enseñado? o sea, insuflas ya, más o menos hasta 200 y dejas de comienzas a bajar la presión ya Sí. de aquí, y cuando recién comienzas a sentir el pulso de la arteria radial, esa sería la presión sistólica. De esta manera solo podemos valorar la presión sistólica. En cambio, si lo hacen mediante el fonenoscopio, por ejemplo, de esta manera que están tomando aquí la presión arterial, lo hacen los cardiólogos. ¿Cómo lo hacen? Ubica primeramente la arteria humeral y colocan el fonenoscopio sobre esta arteria. El manguito de tensiómetro, el cual tiene que estar a 2 o a 3 traveses de la flexura anterior del codo. Y se insufla más o menos hasta 200, 210, y de ahí se suelta con mucho cuidado la perina y el primer latido que nosotros percibimos mediante el fonenoscopio es la presión sistólica. Y tenemos los latidos hasta ya cuando desaparecen los latidos sería la presión diastólica. Entonces, esa sería la manera de determinar la presión arterial por los tensiómetros. Vamos a hacer esto en la práctica de tomar la presión arterial. Igualmente para la glicemiografía lo van a ver nuevamente.
¿cuáles tengo que tomar yo para tomar una presión arterial normal? Primeramente, que la persona no tiene que estar expuesta a estímulos, ¿ya?, los cuales te generen una descarga adrenérgica y te suban la presión arterial. Por lo tanto, la persona tiene que estar tranquila, ¿ya? Por ejemplo, se dice que si la persona, el paciente llega a tu consultorio, por lo menos tienes que esperar 5 a 10 minutos para recién tomar la presión arterial, ¿ya? Porque la persona tiene que estar tranquila. Luego, ¿qué más? Siempre se tiene que tomar la presión arterial. La persona tiene que estar recostada o sentada, ¿ya? ¿Qué más? No tiene que haber, siempre la mano tiene que estar abierta, no tiene que estar cerrada. ¿Qué más? No tiene que haber nada que esté comprimiendo el brazo de la persona. Entonces, todos estos parámetros son para tomar una presión arterial normal. ¿Qué beneficios se puede ver de la presión arterial? Por ejemplo, el ejercicio estático. El ejercicio estático es cuando las personas, por ejemplo, van al gimnasio y levantan pesas. A esto llamamos ejercicio estático. Este ejercicio estático no está recomendado en las personas que sufren alguna cardiopatía. ¿Por qué? Porque este ejercicio estático te va a subir la presión diastólica. Por lo tanto, es muy peligroso en las personas que tienen cardiopatías. El ejercicio dinámico, por ejemplo, los que hacen fútbol, básquet o los maratones, esto llamamos ejercicio dinámico. Entonces, este ejercicio dinámico es muy recomendado en las personas para bajar la presión diastólica. Las personas que tienen hipertensión arterial tienen que hacer ejercicio dinámico. Ejercicio estático es el levantamiento de pesas. Eso es ejercicio estático. Los que hacen levantamiento de pesas. O sea, esto no está recomendado en las personas hipertensas porque te va a subir la presión diastólica. Igualmente las personas que tienen cardiopatías es peligroso porque te sube la presión diastólica. En cambio, el dinámico, como correr maratón, jugar fútbol, básquet, esto te baja la presión diastólica. Es por eso que las personas hipertensas tienen que hacer ejercicios de tipo dinámico, no estático. ¿Perdón? El levantamiento de pesas sí, sube la presión diastólica. Ahora, los cambios de posición dentro de todos los ámbitos. ¿Qué creen? ¿Sube o baja la presión? ¿Cómo es el cúbico dorsal? ¿Cómo es la posición del cúbico dorsal? Recostado. ¿Sube o baja la presión arterial? Baja. ¿Por qué baja la presión, Valentín? Ha dicho baja. Sube. ¿Por qué baja? Adrián, ¿por qué sube la presión arterial? ¿Perdón? No, eso sería el principio. Pero ¿por qué recostado que subiría la presión arterial? No se me entiende. No. Sube la presión arterial. ¿Por qué? ¿De qué manera? Pienso un poco en la fórmula de presión arterial. Gasto cardíaco por retorno venoso.
Entonces, el retorno venoso, saben ustedes que llega con la vena cava superior, inferior, y que haría, aumenta el llenado ventricular, por lo tanto aumentaría el volumen diastólico, o sea, aumenta la pericarditis, por lo tanto aumenta la presión arterial. ¿Ya? No se olvide que las venas contienen más o menos el 64% de la sangre. ¿Ya? Es por eso, si una persona se desmaya y ustedes toman la presión y está baja, ¿qué tienen que hacer para aumentar el retorno venoso? Levantar las piernas. Por eso estarías aumentando el retorno venoso hacia el corazón y tendría que subir la presión arterial. Ahora, la posición ortostática o de pie, sube o baja la presión. Baja. La presión va a bajar la posición de pie porque disminuye el retorno venoso hacia el corazón. Digestión. Como dijo su compañera, en el momento de la digestión se tiene que producir mayor cantidad de glucósidos, por lo tanto tiene que aumentar el gasto cardíaco, por lo tanto aumentaría la presión arterial. La mujer embarazada tiende a subir o bajar la presión. Entonces sube la presión arterial. ¿Por qué? Porque se presiona. Que lo represiona. No, si presionada, disminuye el ritmo venoso y disminuye la presión arterial. Pero aquí estamos hablando, esto sería el último trimestre del embarazo, cuando la paciente está recostada. Pero en una mujer embarazada, la presión arterial tiende a subir. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de líquido a nivel del espacio extracelular, específicamente a nivel del espacio intravascular. Por los cambios hormonales que se producen en la mujer embarazada, aumenta la cantidad de líquido a nivel intravascular y esto aumentaría la presión arterial. ¿Perdón? Eso lo veré después. Exacto. Ese sistema también de medicina. Ahora, en el sexo, ¿quién tendrá mayor presión, los hombres o las mujeres? Los hombres, hasta la edad de los 45 años, tienen la presión más alta que las mujeres. Pero luego de los 45 años se considera que las mujeres pueden tener mayor presión que los hombres por los cambios hormonales que se producen. 45 años. Aspecto sociocultural. Por ejemplo, las personas que viven en el primer mundo, o sea, Europa, Estados Unidos, tienden a tener presiones más altas. ¿Por qué será? Por el estilo de vida. El estrés, el sedentarismo, la mala alimentación. Entonces estas personas tienden a la aterosclerosis, por lo tanto, las personas del primer mundo tienen presión arterial más alta. ¿Ya? Entonces, todos estos factores nos generan variaciones fisiológicas de la presión arterial. Ahora vamos a ver lo que es la regulación de la presión arterial. Tenemos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Esta sería a corto plazo. Como vemos aquí, tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Primero tenemos una vía aferente, tenemos el centro se regula la presión arterial, que es el ¿dónde? ¿Dónde se encontraría? Se encuentra en el bulbo
simpático y el otro de parasimpático. El parasimpático, ¿por quién estaría manejado? ¿Qué nervio? El vago. Entonces, como ustedes saben, hay un vago derecho y un vago izquierdo. El vago derecho, ¿dónde estaría? ¿A qué parte del corazón derecho? O neumogástrico, si quieren. ¿A qué parte del corazón llegaría? No, sinusal llega al vago derecho. El vago izquierdo llega al módulo ventricular. ¿Ya? Entonces, y la vía simpática, como sabemos, llega por la vía diferente, por los nervios simpáticos que están a lo largo de la columna vertebral, que va C7, C8 y D1. Esos forman la cadena de los nervios simpáticos, los cuales aumentarían la frecuencia cardíaca a nivel de las fibras musculares cardíacas. Entonces, como sabemos ahí, están estos nervios simpáticos que forman también el nervio estrellado. Entonces, dicho todo esto, como sabemos, tenemos los vasoreceptores. Estos vasoreceptores se encuentran a nivel del callado de la aorta y se encuentran a nivel de las carótidas. ¿Ya? Aquí hay una dilatación, ahí se encontrarían los vasoreceptores del callado aórtico, perdón, de carótida, ¿ya? Era carótida, entonces, en su bifurcación. Los vasoreceptores se conectan a un nervio, ¿ya? Que sería el nervio de Sion, ¿ya? Este nervio de Sion, como vemos aquí, se va a conectar al décimo par cardíaco, al nervio vago. Y el nervio que se conecta a los vasoreceptores carotídeos es el nervio de Keri. Y este nervio de Keri se va a conectar al glosofaringeo. ¿Qué par craneal sería? Noveno par craneal. Entonces, ya sabemos que estos vasoreceptores están conectados al nervio vago por nervio de Sion y al glosofaringeo por el nervio de Keri. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? ¿Cuándo van a ser estimulados estos vasoreceptores? ¿Cuando hay presión alta o presión baja? Cuando hay presión alta, entonces los vasoreceptores reciben esta información, ¿ya? Entonces pasan al nervio, por ejemplo, el aórtico, al nervio de Sion, de ahí al neumogástrico, el vasoreceptor carotídeo pasa al nervio de Keri, que luego se conecta al glosofaringeo y viajan hasta el bulbo raquídeo. ¿Ya? Entonces aquí se van a conectar a dos núcleos, al núcleo solitario, ¿ya? Y ahí va a ser donde van a ser los nervios vago derecho e izquierdo. Entonces, desde núcleo solitario, ahí donde se van a generar los nervios vago derecho e izquierdo, los cuales cuando son estimulados por la presión alta, entonces se estimulan los
pasar aquí? ¿Va a aumentar o va a disminuir la frecuencia cardíaca? Disminuye la frecuencia cardíaca. Y al disminuir la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa? Aumenta, disminuye la presión arterial. Va a disminuir la presión arterial. Entonces, el mecanismo por el cual disminuye la presión arterial es disminuyendo la frecuencia cardíaca. Entonces, hay hipertensión, es captado por los receptores y esta información va al núcleo raquídeo, al núcleo solitario, donde se generan los nervios vagos derecho e izquierdo. El derecho va al nódulo sinusal, el izquierdo al nódulo ventricular, y esto va a generar que disminuya la frecuencia cardíaca, por lo tanto va a disminuir la presión arterial. Ahora, si se produce hipotensión, ¿van a estar estimulados los vasoreceptores? No se estimulan los vasoreceptores. Por lo tanto, se deja libre al sistema simpático para que actúe. Este sistema simpático se genera a nivel del sistema reticular, el núcleo reticular. Entonces, de ahí bajan los nervios simpáticos del núcleo reticular. Entonces, estos bajarían hasta las fibras musculares cardíacas, ¿ya? Y van a actuar sobre los receptores beta. ¿Cuál serían? ¿Los beta 1, los beta 2 o los beta 3? Beta 1. Entonces, el sistema nervioso simpático actuaría a nivel de los receptores beta 1. ¿Qué van a hacer? Entonces, que el simpático está representado por la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ya? Entonces, te aumentaría la frecuencia cardíaca y por lo tanto, igualmente te aumenta la fuerza de contracción de las fibras musculares cardíacas. Por lo tanto, te aumentaría la presión arterial. Dime, Adrián. El simpático no era solo la noradrenalina. Es noradrenalina y adrenalina. ¿Ya? A ver, despejando tu duda, Adrián. ¿Dónde se producen las noradrenalina y adrenalina? En las glándulas suprarrenales, específicamente en la corteza o la vena. En la vena. Entonces, se produce tanto la adrenalina como la no adrenalina. ¿Ya? Entonces, mediante el simpático, se aumentaría la presión arterial cuando no son estimulados los vasoreceptores. ¿Está claro esto? ¿Hay alguna duda sobre la regulación de la presión arterial por el sistema nervioso simpático y parasimpático? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la hipotensión ortostática. Esta hipotensión se da cuando las personas están recostadas y se levantan de golpe. Entonces se generan mareos, malestar en la persona. ¿Por qué? Porque la sangre baja de manera rápida hacia las venas y disminuye el retorno venoso, lo cual los vasoreceptores no registran, ¿ya? Y se crearía una hipotensión, la persona se marea. Es por eso que las personas que están hospitalizadas mucho tiempo
acostadas, antes de ponerse al pie, tienen que estar sentadas por lo menos 10 minutos y recién ponerse al pie. Si no, se va a generar esto que conocemos como hipotensión postpática. Los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores igualmente se encuentran a nivel del callado óptico y a nivel de la arteria carótida. ¿Ya? Entonces, estos quimiorreceptores me van a registrar el oxígeno, el CO2 y el hidrógeno. Estos quimiorreceptores sobre todo son más sensibles al hidrógeno. Es por eso que se hace el balance de equilibrio ácido-base. Entonces, igualmente están conectados al nervio vago y al glosofaríngeo. Entonces, igual va hacia el bulbo raquídeo y entonces de ahí baja por los nervios simpáticos hacia los vasos sanguíneos. Aquí me está volviendo amigos. Aparte del simpático, aparte de actuar a nivel de la fibra muscular cardíaca, actúa a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Qué vasos sanguíneos? Las arteriolas y las vénulas. ¿Qué hace? Produce vasoconstricción, porque actúa a nivel de los receptores alfa 1 y alfa 2. Cuando se estimulan los receptores alfa 1 y alfa 2, producen vasoconstricción. Por lo tanto, se estaría aumentando la presión arterial. ¿Por qué? Porque se estaría aumentando la resistencia periférica. ¿Ya? Entonces, esta es la manera por la cual se regula la presión arterial en caso de hipertensión. Hipotensión. Ahora, los quimiorreceptores, ¿qué pasaría aquí? Entonces, cuando, por ejemplo, hay hipotensión, ¿ya? Entonces, igualmente los niveles de oxígeno van a estar bajos y los niveles de CO2 y hidrógeno están elevados. Esto es captado por los quimiorreceptores que por la vía ferente llegan hasta el bulbo raquídeo. Y de aquí, por la vía, esto es captado por la vía, luego aquí es estimulado el simpático, el cual actúa a nivel de los vasos sanguíneos y se hace una descarga adrenérgica sobre los receptores alfa 1 y alfa 2, produciendo vasoconstricción. Por lo tanto, aumentaría la presión arterial. ¿Ya? Entonces, esta es la manera por la cual los quimiorreceptores actúan. Sobre todo, son más sensibles al hidrógeno. Cuando el hidrógeno está aumentado, entonces, por lo tanto, produciría una vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos por estimulación simpática. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos los receptores de la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, como sabemos, a la aurícula derecha le llega sangre de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Entonces, aquí en las paredes de la aurícula derecha, sobre todo a nivel de la pared posterior, existen receptores de presión. Estos receptores se encuentran cerca del nódulo sinusal. ¿Ya? Entonces, cuando hay gran llegada de sangre a la aurícula derecha, hay un exceso de llegada de sangre, se dilatan las paredes de la aurícula derecha y esto produce un reflejo de
Van Dijk, ¿ya? El cual hace que aumente la frecuencia cardíaca. Y al producir el aumento de la frecuencia cardíaca, va a bombear mayor cantidad de sangre, aliviando el exceso de sangre que existe en el corazón, mediante este reflejo de Van Dijk, gracias a los receptores que se encuentran en las paredes posteriores de la aurícula derecha. Igualmente, existen receptores, ¿ya?, los cuales, al haber un exceso de sangre en la aurícula derecha, estos receptores están conectados con el hipotálamo, donde se produce la hormona antidiurética. ¿Y en qué parte del hipotálamo se produce la hormona antidiurética? ¿En la adenohipófisis o en la neurohipófisis? En la neurohipófisis. Ahí se produce la hormona antidiurética. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando existe un exceso de sangre que llega a la aurícula derecha y se estimulan los receptores que están conectados con el hipotálamo, entonces manda una señal para que se deje de producir la hormona antidiurética. Por lo tanto, esto hace que los riñones filtren más orina, aumenta la cantidad de orina y por lo tanto, al eliminarse más orina, disminuye el retorno venoso y por lo tanto va a disminuir la presión arterial. Entonces, gracias a esos receptores que inhiben la secreción de la hormona antidiurética, se produce más orina y de esta manera igualmente se disminuye la presión arterial. Otro, el factor natriurético auricular. Este factor es producido por la aurícula derecha y actúa a nivel de los riñones para que se retenga mayor cantidad de sodio. ¿Ya? Y al retener mayor cantidad de sodio, entonces se va a retener mayor cantidad de líquido. ¿Ya? Entonces, cuando hay un aumento de sangre que llega a la aurícula derecha y distiende entonces las paredes de la aurícula derecha, se inhibe también el factor natriurético auricular. ¿Para qué? Para que aumente la cantidad de orina. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando se distienden las paredes de la arteria, se va a inhibir la hormona antidiurética y se va a inhibir el factor natriurético auricular. De esta manera, se elimina más orina, disminuye el retorno venoso y va a disminuir la presión arterial. ¿Está claro? Entonces, estos serían los receptores por los cuales se maneja. El factor natriurético se inhibe la producción de antidiurética. El factor natriurético se tiene que inhibir. Cuando se distienden las paredes de la aurícula derecha, se inhibe la secreción del factor natriurético auricular. ¿Por qué? ¿Qué hace esto? Retiene sodio. ¿Ya? Entonces, al inhibirse, se elimina más sodio y por lo tanto se elimina más agua. Entonces va a aumentar la orina. ¿Ya? Entonces, cuando hay distensión de la aurícula derecha, por la mayor cantidad de llegada de sangre, se va a inhibir la producción de hormona diurética y del factor natriurético auricular. ¿Ya? Entonces, esta es otra manera por la cual se regula la presión arterial. Respuesta isquémica del sistema nervioso central frente a la presión arterial. Entonces, esto se da a nivel del hipotálamo y del bulbo raquídeo.
cuando existen tumores a este nivel, estos tumores van a comprimir los vasos sanguíneos que inhiben comprimen los vasos sanguíneos que irrigan al hipotálamo y al bulbo sanguíneo. Esa disminución de la irrigación se llama isquemia. ¿Ya? A eso me refiero como isquemia. Entonces, cuando se produce esto a nivel del hipotálamo y del bulbo sanguíneo, se va a estimular al sistema simpático. ¿Ya? Es por eso que se va a producir un aumento de la presión arterial. Es por eso que las personas que tienen tumores a nivel del hipotálamo y del bulbo sanguíneo tienen hipertensión. ¿Por qué? Porque se está produciendo una isquemia a nivel de los vasos sanguíneos y estos estimulan el sistema simpático para que suba la presión arterial. Igualmente, en las personas que sufren un trauma cerebral y se produce un sangrado, y ese sangrado comienza a comprimir al hipotálamo y al bulbo sanguíneo, igualmente se va a producir una hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque se está estimulando al sistema simpático. ¿Ya? Entonces, ahora ustedes saben por qué se produciría hipertensión en estas personas. Entonces ya hemos visto todo. ¿Cuál es la manera por la cual se regula la presión a corto plazo? Ahora, a mediano plazo, tenemos el factor hormonal. El factor hormonal está manejado por las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? ¿Cuáles serían las catecolaminas? Sí, aquí. Se producen aquí. ¿Qué nombre tienen las catecolaminas? ¿A qué me refiero porque estoy hablando de catecolaminas? Me estoy refiriendo a la adrenalina y a la no adrenalina. Siempre que ustedes escuchen hablar de catecolaminas, me refiero a la adrenalina y a la no adrenalina. ¿Dónde se producen? En la glándula suprarrenal, específicamente en la médula de la glándula suprarrenal. Se produce la adrenalina y la no adrenalina. Aparte de la no adrenalina, también se produce a nivel de las terminaciones nerviosas del simpático. También se produce no adrenalina ahí. Entonces, estas catecolaminas, ¿qué van a hacer? ¿Aumentan o disminuyen la presión arterial? Aumentan la presión arterial. ¿Por qué? ¿Dónde actuarían? A ver. Ya, mediante claro. El simpático, cuando se descarga, le produce adrenalina y no adrenalina. Pero ¿dónde actuaría para aumentar la presión arterial? Beta 1, ¿dónde está beta 1? ¿Cuál es el receptor de beta 1? Para que aumente la presión. Claro. Pero los receptores beta 1 se encuentran en las fibras musculares cardíacas. Entonces, específicamente en el nódulo sinusal. Entonces, ¿qué hay cuando se estimula? El simpático estimula los receptores beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca y te aumenta la fuerza de contracción de las fibras musculares cardíacas. ¿Ya? Entonces, cuando la adrenalina y la no adrenalina actúa sobre los receptores beta 1, aumentaría la frecuencia cardíaca y aumentaría la fuerza de contracción de las fibras musculares cardíacas. Es por eso que cuando los pacientes están en shock y están hipotensas, colocamos no adrenalina en infusión continua, en bombas. Porque ¿qué quiero hacer? Subir la presión arterial. ¿Dónde más actuaría la adrenalina para subir la presión arterial? Me han dicho beta 1. ¿Y qué otros receptores? ¿No? Sí, pero los beta 2 se encuentran a nivel de los bronquios. Estimulando
Eso sería beta 1. Ya está. ¿Dónde más? Acuérdense de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la presión? Gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿Cómo la adrenalina, la noradrenalina que aumentaría la resistencia periférica? Vasoconstricción. ¿En qué? A nivel de qué vasos? Arteriolas. ¿Y qué receptores hay ahí? Ahí están los receptores alfa 1 y alfa 2, que son, cuando son estimulados por la adrenalina, no la adrenalina, se produciría vasoconstricción. Por lo tanto, aumenta la resistencia periférica y aumenta la presión arterial. Entonces, ya sabemos cómo actúa la adrenalina y la noradrenalina. Primero, aumentando el gasto cardíaco. ¿Cómo lo aumentaría? Aumentando la frecuencia cardíaca, porque actúa a nivel de los receptores beta 1. ¿Cómo más? Aumentando la resistencia periférica. ¿Cómo hace esto? Actúa a nivel de los receptores alfa 1 y alfa 2 de las arteriolas, produciendo vasoconstricción, por lo tanto, aumenta la resistencia periférica, aumentando la presión arterial. Los beta 1 están en el nivel del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca. Los beta 2 se encuentran a nivel de los bronquios. Es por eso que la adrenalina te produce broncodilatación. Eso volvemos a bien los pulmones. Vos, ahorita, impresión que tienes que saber que la adrenalina y no la adrenalina actúa sobre los beta 1. ¿Ya? ¿Qué te va a hacer? Aumenta la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, te va a aumentar la cardíaca. ¿Qué más actúa? A nivel del alfa 1 y alfa 2, produciendo vasoconstricción. No, vasoconstricción. Es broncodilatación, nivel de bronco. ¿Estás? ¿Entiendes, no? Es por eso, ya desde el nombre del tema, cuando hay un paciente que está en choque séptico, no, alérgico, ¿qué se produce? Broncoconstricción. La persona no puede respirar, no puede meter el aire, sacar el aire, porque el bronquio se cierra por el proceso alérgico. ¿Por qué? Por la adrenalina. Dice la persona comienza a poder meter aire porque se está ahogando, no puede respirar. Y aparte, esa persona que está con shock alérgico tiene hipotensión. ¿Ya? Se está produciendo hipotensión por el shock alérgico, por la descarga de ¿qué se descarga? Histamina. La histamina produce vasodilatación. Entonces, ¿cómo podrías prevenir eso? Con adrenalina. La adrenalina va a nivel de las arteriolas, los receptores alfa 1 y alfa 2, que producen vasoconstricción. ¿Para qué? Para subir la presión arterial. Ahora, dicho todo esto, si yo tengo un paciente que está sufriendo, o una persona que está sufriendo un shock alérgico, le toman la presión arterial y sabe que está hipotensa, no puede respirar, ¿sabes qué tratamiento es adrenalina? ¿Cómo le colocaría la adrenalina? He visto que hay ¿Dónde le colocarías? Así vamos a lo práctico. ¿En el cuello? ¿Dónde en el cuello? No sé si nos pueden canalizar. ¿Sabes qué es lo que pasa? La persona está tan hipotensa, la presión tan baja, que no tiene venas. Es muy difícil de analizar una persona que está en shock. Ahora, Adriana, si vos colocas adrenalina en el brazo, ¿ya? vas a causar por la vasoconstricción intensa que produce la adrenalina, vas a producir que muera parte del músculo
pero posteriormente esa persona va a tener que entrar porque va a haber muerte del músculo. ¿Ah? ¿Perdón? No sé. Es por eso que la adrenalina se tiene que colocar en la pierna, en el tercio externo de la pierna. Este músculo muestra específicamente digamos los demás. Por eso la indicación de colocar adrenalina es en el tercio externo del músculo. Ahí colocas la adrenalina. Entonces, usted carga la adrenalina directamente, lo coloca ahí para que suba la presión arterial y se produzca una broncodilatación. Esta es la manera por la cual usted va a salvar la vida a esta persona. A las personas asmáticas, cuando están con un asma severo, que no pasan los broncodilatadores, se los nebulizan con adrenalina. Entonces, ¿por qué? Porque la adrenalina te va a causar bronco